estoy bien contento porque esta serie está en mi corazón. Estoy como dando a luz este mensaje. Me siento así, ya no con dolores de parto, sino siento ya mi dilatación al 10. Estoy a punto de que salga esto de mí, en la cual Dios me ha embarazado con esto y ardo de pasión por predicar esto. Este tema se llama Makers. Vamos a hablar acerca de los makers. Como ya estamos en una sociedad que se está americanizando todo, pues creo que vamos a tener que ir aprendiendo también nosotros a hablar en inglés. Makers significa hacedores. ¿Qué significa makers? Hacedores. El libro de Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Hacedores. Y quiero hablarle acerca de este tema bien importante porque acabamos de terminar una serie relacionada a la visión, y tenemos visiones y tenemos planes y tenemos sueños. Pero sabe, los sueños son el punto de partida, son el embarazo, pero no se llevan, el hecho de tener un sueño, una visión, no necesariamente garantiza que la visión se vaya a cumplir. Hay gente que vive soñando y vive planeando y vive anhelando, pero no hace nada. Seguramente usted conoce gente que tiene muchos planes, que tiene muchas metas, que dijo en algún momento: yo voy a ser el próximo presidente de la república, que dijo: sabes que yo me voy a convertir en el mejor futbolista de todo México, yo voy a ser un gran pastor o un gran cirujano, yo me voy a convertir en alguien que mueva jóvenes o multitudes, o en el mejor empresario cristiano que puede existir. Y escucha, es de Dios soñar, es de Dios tener visiones, sueños. Pero sabes, un sueño no lo es todo. Es muy importante, porque como vimos la semana pasada, hay gente que ha dejado de soñar. Tenemos que tener visión para hacer las cosas, pero después de tener la visión hay que poner manos a la obra. Hay que orar, pero también hay que trabajar. Hay algo que le toca hacer a Dios, pero hay cosas que nos tocan hacer a nosotros. Un dicho, un refrán de la cultura china dice: Dios da el trigo, pero no hace el pan. Aún en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, alguien tuvo que traer panes y peces para que se produjera el milagro. Ahora, yo creo que Jesús no necesitaba de esos panes y peces para hacer el milagro, porque a final de cuentas Él es Dios. Aunque estaba actuando en forma de hombre, Dios no depende de los panes y de los peces. Pero ese relato nos muestra que cuando nosotros tenemos iniciativa y nosotros damos el primer paso, Dios da el segundo. Mucha gente está viendo a otros levantarse, mucha gente está viendo cosas pasar en su vida porque tiene muchos sueños, ora mucho, le cree a Dios, pero no hace nada. Solo hablan, solo dicen: solo voy a hacer, ahora sí tengo este proyecto, ahora sí voy a hacer esto, este año ahora sí. ¿Cuántos han escuchado a gente que en diciembre se emocionan y dice: ahora sí se les acabó su gordo, ya no más? Y entonces dicen: no, ya no voy a comer donas, ya no le voy a entrar al refresco, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro. Pero sabes, tienen la determinación, tienen la visión, tienen el sueño, pero lejos de 2, 3 semanas o un mes no pasa. Y es que nos cuesta mucho trabajo mantenernos en el camino, mantenernos motivados, mantenernos enfocados. ¿Sabe? Yo tengo cantidad de gente que llega y me dice: ahora sí, pastor, aquí estoy para servirle, lo que usted me diga, lo que usted me manda, a la hora que usted tenga, a la hora que usted disponga, a la hora que usted quiera, aquí estoy listo. Y a veces a la primera de cambio le hablo 3, 4 días: ay, pastor, es que llegué de la chamba bien trabajado, estoy bien cansado, usted disculpe, para la otra hora sí. Y le volvemos a hablar a la otra: ay, pastor, sí se me olvidó, ¿verdad? Es que no le había dicho, ¿sabes? Y después de varios intentos nos damos cuenta que el hermano tiene el anhelo, pero no tiene la determinación para cumplir lo que Dios lo está llamando a hacer. Hay que tener visión, pero también hay que tener iniciativa y mantenerse. Dice el dicho: el punto no es llegar, sino mantenerse, y cuesta trabajo mantenerse. Entonces quiero hablarte acerca de la importancia de pasar de los sueños y del bla 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 a los hechos, a ver realizadas nuestras metas, nuestros planes, a entender qué estamos haciendo y para qué nos llamó Dios.
Y quiero que vayas conmigo a la segunda carta de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Este texto seguramente usted lo conoce, pero Dios me habló mucho acerca de esto en esta semana y me dio una enseñanza que creo que va a servir mucho para las cosas que pretendemos hacer. ¿Quién tiene sueños aquí? Uy, nada más 10. Vean nuestra página en Igle Café, el tema, la serie de visión completa. ¿Quién tiene anhelos? ¿Quién le gustaría vivir mejor? A ver, ¿quién le gustaría que sus hijos terminaran sirviéndole a Dios tiempo completo? ¿Quién le gustaría de ustedes servirle a Dios? Yo siento un llamado de irme a plantar una iglesia a Cancún, a Xcaret. Ay, Dios de la gloria. Un fuego que tengo acá y más en marzo. Me entra ese fuego, digo, yo tengo que ir a Cancún a hacer obra misionera. En marzo y abril. Bueno, no, porque hace mucho calor, tienes razón. Pero bueno, entonces todos nosotros tenemos planes, tenemos anhelos, tenemos metas. Pero sabes, está comprobado que la mayoría de personas que tienen planes y buenas intenciones no se cumplen porque se quedan en el papel, se quedan en la mente, en el corazón, pero no hacemos lo suficiente. Por ejemplo, si usted quiere ver a sus hijos servir un día en el reino de Dios, acuérdese que los hijos son como flechas en manos del valiente. Ese es un sueño, tal vez usted lo anhela, tal vez usted lo ora, pero ¿qué está haciendo para que eso se logre? Por ejemplo, si usted quiere bajar de peso y usted ve que el pantalón cada día le cuesta más trabajo, se lo tienen que abrir entre dos y usted echarse un brinco para entrar en ese pantalón, porque si no, no viene a la iglesia. Tal vez ese sea su caso y usted sabe que tiene que bajar de peso y lo habla, lo platica, pero ¿qué está haciendo para bajar de peso? O hay personas a las cuales ya la salud nos está cobrando la factura y tenemos que dejar de comer dulce, Coca-Cola, pan, harinas y algunas otras cosas más. Sabemos que nos urge un cambio, nos aflige, nos enferma incluso, pero no estamos haciendo lo suficiente. Entonces no se trata solamente de querer, se trata de hacer. Por eso tenemos que dejar de ser solamente personas que hablan y hablan y hablan y dicen voy a hacer y empezar a hacer. Queremos una iglesia llena, queremos un segundo culto. ¿Qué estamos haciendo para llenar esta casa? Queremos levantarnos y ser mentores. ¿Qué estás haciendo para convertirte en un mentor? Queremos ser usados en la obra de Dios. ¿Qué estás haciendo para involucrarte en el ministerio, para aprender, para capacitarte? Porque muchos de nuestros planes y nuestros sueños se quedan en el papel, se quedan en el bla, 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 bla. Y somos muy buenos a veces para alardear o para decir voy a hacer, pero están pasando los años y no estamos haciendo nada. Por eso tenemos que dejar de ser oidores y tenemos que convertirnos en hacedores, para que suene más cool, diga usted conmigo, en makers. Aquí a nuestro grupo de servidores recientemente les dijimos que ellos son los makers de esta casa, porque ellos son los que hacen posibles estas reuniones, ellos son los que traen a la gente a la iglesia, ellos son los que oran por la iglesia, ellos son a los que el Espíritu Santo los usa para hacer cosas impresionantes en Dios. Pero tenemos que aprender cómo llevar de la visión, de los sueños, del plano espiritual a la realidad, los planes y metas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y segunda carta de Reyes nos habla de Eliseo. Vamos a ver algunos personajes de esta historia. Dice segunda Reyes 4:8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Me pusieron al revés el cronómetro, ¿ah? Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella, esta mujer, le dijo un día a su marido: he aquí ahora yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa, que siempre pasa por nuestra casa es un varón que santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, aquí tú has estado solícita por nosotros
con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi, el sirviente, respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo y le profetizó, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo se lo había dicho. Ok, este texto para poder entenderlo necesitamos desmenuzarlo y analizar algunos aspectos que tiene a su alrededor. Número 1, dice el versículo 8, aconteció que pasaba Eliseo por Sunem. Primero, tenemos que ver quién es Eliseo. Eliseo era el hombre que había sucedido a Elías, el profeta de las señales y de los prodigios en el Antiguo Testamento. Eliseo fue el hombre que oró y cayó fuego del cielo y enfrentó a cientos de sacerdotes de Baal y Dios lo respaldó. Pero un día después Dios le dice, ve y úngeme por profeta a Eliseo. Y dice la Biblia que va Elías y le pone 4 pruebas. Y al final del tiempo y ese proceso le delega el manto de autoridad y el respaldo de Dios a Eliseo. Dice la Biblia que era a través de un manto y que cuando Eliseo, después de que Elías es llevado al cielo, dice la Biblia que Eliseo toma el manto de Elías y golpea las aguas del Jordán y el río, se abre en 2. Dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ahí se vio una manifestación de que Dios estaba por él. Dice la Biblia que cuando Elías ordenó a Eliseo, le dijo, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y dice que Eliseo le dijo, yo necesito de ti la doble porción, la doble unción de tu Espíritu Santo. Y cuando usted revisa y cuenta la cantidad de milagros que hizo Elías y la cantidad de milagros que hizo Eliseo, usted se va a dar cuenta que Eliseo hizo el doble de milagros que hizo Elías. Esto no es casual, esto no es una circunstancia, sino verídicamente la doble unción le posicionó en otro nivel de autoridad para alcanzar otros niveles y hacer otras cosas que Elías, su antecesor, no había podido lograr. Y este es uno de los milagros que hizo Eliseo. Llega a la casa, pasaba él por una ciudad y dice que iba rumbo a Sunem, que esta mujer estaba en Sunem. Ahora, ¿qué era Sunem? Sunem era un lugar cuyo nombre significa lugar de reposo, lugar de descanso. Pero también Sunem, no lo dice la Biblia, pero si usted estudia, se va a dar cuenta que Sunem era un lugar de mujeres hermosas. ¿Era un lugar de qué? ¿Cuántos solteros hay aquí con ganas de merecer? Bueno, hay ciudades en nuestro México que dicen que están las mujeres más hermosas del país. Dicen que Guadalajara es uno de ellos, Tepic, Monterrey y yo añadiría Puebla. Y obviamente Veracruz, ¿verdad? Veracruzito. Entonces, mire, Sunem era un lugar de mujeres hermosas, era un lugar donde no nos dice la Biblia mucho acerca de Sunem porque actualmente está la ubicación, pero desapareció el nombre, cambió de nombre. Pero ¿cómo sé que era un lugar de mujeres hermosas? Bueno, porque en Sunem estaba ahí la morenaza que enamoró al rey Salomón, la Sunamita. Y la Biblia dice que, fíjese, Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, pero había una con la que doblaba las manitas, y esa era la Sunamita. La Sunamita lo traía cacheteando la banqueta. Y cuando usted, ese es otro tema como para matrimonios, cuando usted trata de entender cómo le hizo la Sunamita para enamorar a Salomón, usted necesita leer Cantares. Porque la Sunamita le decía, mi amado es uno entre 1000. O sea, yo creo que escuchó la de Mijares y se la ponía, se la soltaba, sobres.
pero le decía palabras, lo enamoraba con sus palabras, lo atendía. Decía, mi amado es uno entre millones, se destaca entre todos, y lo comparaba a un cervatillo, y usa figuras poéticas muy hermosas la tsunamita, que mostraba que verdaderamente estaba enamorada de ella. Dice la Biblia, el libro de Cantares, dice que la tsunamita era una mujer negrita, una mujer morenita. Y entonces dice el libro de Cantares capítulo 1, le dice, déjenme, soy morena porque el sol me ha besado. Entonces que la gente que es morenita ya tiene hoy un buen texto bíblico para decir, no, no estoy morena, el sol me besó. Entonces, la primera antecedente que tenemos de Sunem es la tsunamita, la mujer que enamoró perdidamente a Salomón y fue su inspiración durante muchos años. Segundo, está Abisag. ¿Usted sabe quién es Abisag? Abisag es la mujer que cuando David ya era viejo, recuerde usted que David también tenía un tema ahí con las mujeres, era un poco enamoradizo. Pero dice la Biblia que cuando David ya era viejo, que le trajeron a una jovencita, una doncella. Y esa doncella se llamaba Abisag. Esa era, pero dice que ella era tsunamita. Ahora escúcheme, ¿qué mujer le escogerían a Salomón, a David? Si era un presente para que lo cuidara, y dice la Biblia que lo calentara. Cierren sus ojos y sus oídos los menores de 18 años. Sáquense con los niños, déjenos hablar entre adultos. Ay, usted me entenderá y después en otro día le predico por qué significa, ¿va? Con palitos y bolitas. Pero sabe, lo que sí sabemos es que Abisag era una mujer solícita, y si se lo trajeron los reyes, sus hijos, a David en su vejez, es porque era una mujer hermosa, era una mujer dócil, era una mujer servicial. Por eso le puedo decir que Sunem era un lugar de mujeres hermosas. Pero el tercer capítulo, o la tercera evidencia de que Sunem era un lugar de mujeres hermosas, es este pasaje, Segunda de Reyes 4:8. Dice que ahí iba pasando el profeta Eliseo, y siempre iba en ese lugar y pasaba por Sunem, ese lugar de mujeres bonitas como Jalisco, Tepic, Guadalajara, Monterrey, qué sé yo. Y en ese lugar dice que un día salió una mujer, pero esta mujer no nos dice la Biblia mucho cómo era físicamente, pero por su corazón nos damos cuenta que era una mujer hermosa. Porque mire, esta mujer al ver a Eliseo, camino al monte Carmelo, esta mujer pudo detectar en algún momento que este hombre era un varón de Dios. Dice la historia, dice la geografía bíblica, que de Jezreel al monte Carmelo había más o menos 30 kilómetros. Y 30 kilómetros son aproximadamente la distancia entre Balcones del Sur y el Mercado Hidalgo, un poquito más para allá, por la China poblana, 30 kilómetros. En esos 30 kilómetros, anteriormente la gente o iba en una bestia, burro, caballo, en una carreta, pero generalmente los profetas iban caminando. Eliseo, la Biblia no nos dice si iba montado en algo, pero nos dice que pasaba ahí. Ahora, esto lo hizo Eliseo por mucho tiempo, porque se cree que, dicen algunos teólogos, que en el monte Carmelo era un lugar donde había un santuario a Dios, pero también había una escuela de profetas, es decir, había un instituto bíblico. Y entonces Eliseo constantemente pasaba por ese lugar, era su rutina, y lo hizo así durante muchos años. Con el pasar de los años, conforme uno va envejeciendo, uno se empieza a cansar de la rutina y obviamente de los caminos. Esta mujer, la Biblia no nos da su nombre, porque cuando en la Biblia la escritura nos habla de la mujer tipológicamente representa en la Biblia a la iglesia de Cristo. Y cuando en la Biblia hay un relato que no da nombre de la mujer, hay una acentuación, un marcado carácter profético que nos muestra una figura de lo que puede ser la iglesia del Señor en nuestros días. Nos dice que esta mujer era una mujer que vivía en un lugar de reposo, que era una mujer que tenía un corazón hermoso, pero que esta mujer supo tener la capacidad para poder discernir
que el viejito, ya Eliseo, que pasaba constantemente, yo no sé, todos los lunes, todos los viernes, por enfrente de su casa, mientras ella tal vez lavaba o cocinaba o hacía los quehaceres del hogar, esta mujer fue muy observadora. Esta mujer supo no solamente ver, sino supo discernir. Y recuerde, la tsunamita representa la iglesia de Dios, representa la iglesia de hoy en día. ¿Cómo necesitamos en la iglesia, como vimos hace 8 días, no solamente tener ojos, sino tener visión espiritual, tener discernimiento, para saber distinguir quién es un hombre y quién es una mujer de Dios, quién es un siervo y quién es un profeta en desarrollo, en crecimiento? Decíamos hace 8 días que cuando Dios le restaura la visión al ciego, antes de restaurarle la vista, primero le restauró la visión, pero la visión de Dios, los rayos infrarrojos, el escáner espiritual. Y esta mujer, al ver que ese viejito pasaba constantemente por enfrente de su casa, en algún momento supo distinguir, dijo, este viejito que pasa, este viejito no es un viejito común, este viejito trae algo. Este viejito no es uno más, este viejito es alguien. Y dice que entonces ella fue y habló con su marido y le dijo, oye viejo, ahí sí aplica, ¿va? ¿Por qué? Porque dice que se casó con un hombre mayor. Y le dijo, oye viejo, mire el texto, ¿me salgo del foco? ¿No? ¿Estoy bien? Gracias. Y le dijo, construyámosle una casa a este hombre, porque yo veo, yo discierno que este es un varón de Dios. Yo quiero que meditemos en esta parte de la palabra de Dios. Necesitamos discernir los tiempos que estamos viviendo. Necesitamos discernir la obra en la que estamos y lo que hacemos aquí en casa, lo que hacemos en café. Esta mujer no solamente tenía ojos, esta mujer tenía abierta su visión, su radar espiritual. Cuando este viejito pasaba, ella detectó el espíritu, la gracia, la unción que poseía este viejito. Y la tsunamita empezó a desarrollar en su alma un anhelo, el anhelo de construirle una casa a este hombre de Dios. Fíjese. Ahora, yo quiero que profundicemos un poco más. ¿Por qué es que esta mujer llegó a tal punto y supo valorar tanto a este viejito? Porque la historia nos dice que cuando se da la separación entre las 10 tribus del norte y las las de Israel y las de Judá, norte y sur, en Judá, por ejemplo, nunca se levantó un profeta del calibre de Eliseo o de Elías. En Israel hubo profetas muy fuertes, muy marcados, que estuvieron profetizando y trajeron avivamientos y tiempos de Dios a sus naciones y a su ciudad. Pero ya para este tiempo, los sacerdotes y los levitas ya no estaban funcionando en Israel. El pueblo estaba disperso, había una crisis espiritual en la nación. Ya no era común ver a los sacerdotes caminar en las calles o estar en el templo ministrando y adorando a Dios. Había una crisis espiritual en la ciudad, tal como lo está viviendo nuestra ciudad en Puebla. Yo sé que hoy estamos celebrando el Día de la Mujer y felicitamos a cada una de las mujeres hoy en su día. Pero como han publicado mucha gente en los memes y en las calles, nuestra ciudad y nuestro país no necesita un día sin mujeres. Nuestra ciudad y nuestro país necesita un día con Dios, una vida con Dios. Algo que cambie su destino. Porque escucha, mañana muchas no van a trabajar. Mañana muchas se van a sumar, sobre todo las feministas. ¿Sabes por qué nace el feminismo? A raíz del desprecio, del maltrato, del daño, del dolor, las violaciones. Me gustó mucho un meme que decía, pides no a la muerte y estás votando en favor del aborto. Pides no a la violencia, pero daño a las esculturas y los inmuebles. Es absurdo, porque es un movimiento humanista, es un movimiento de hombre, y nuestra mente y nuestra carne es corrupta y no entiende la justicia y los procesos de Dios.
Escucha, yo no estoy en contra de los movimientos feministas, porque creo que necesitan dar a conocer algunos derechos por la desigualdad social que hay en nuestro país acerca de la mujer. Pero ¿sabe qué es lo que necesita la mujer? La mujer necesita a Dios. La mujer necesita un encuentro y una vida con Dios. La mujer necesita tener un tiempo, encontrarse con su Hacedor, con su Creador, conocerlo como padre, conocerlo como amigo, conocerlo como maestro, vivir con Él, vivir en Él, habitar en Él. Esta mujer era una activista política. Esta mujer encabezaba un movimiento político probablemente de ella misma y alguien más. Pero fíjate que esta mujer supo usar su influencia y supo discernir que estaba pasando frente a ella un tiempo de visitación de Dios a través de ese hombre. A través de ese hombre de Dios que estaba pasando enfrente a su casa y lo hizo durante muchos años. Y entonces esta mujer despierta, abusada, fue y movió sus influencias para irle a decir a su marido: oye viejo, ¿sabes? Hay un viejito que no deja de pasar cada semana o cada mes. Yo lo conozco desde que estaba joven. Yo lo conozco desde que venía con un séquito de muchachos y parecía como que les venía enseñando. Pero sabes, han pasado los años y ahora ese hombre ya ha envejecido. Ya su caminar es más lento. Ya su caminar es más pausado. Viejito chulo, ¿tú crees que habría la posibilidad de que en la casa le pudiéramos construir un lugar, una morada, una habitación? Esta mujer supo usar su influencia para algo inusual, para algo diferente, para algo santo. Porque esta mujer intuía que más que construirle una casa al siervo de Dios, le estaba sirviendo a Dios al albergar a aquellos a los que le sirven. Dice la Biblia que no dejemos de ser hospedadores, pues muchas veces dice que algunos hospedaron ángeles. Yo tengo un amigo muy querido en otra ciudad. Siempre que viajo a esa ciudad me hospeda y me recibe y me da atenciones impresionantes. Dice él que soy su pastor. Yo lo quiero como un hijo, a él, a toda su familia, los amamos muchísimo. Pero yo recuerdo que hace algunos años, una ocasión tuve necesidad de ir a esa ciudad y quería yo llevar gente de aquí de la iglesia y necesitaba yo que me hospedara. En esa ocasión le llamé por teléfono, él me había dicho lo que le comenté al principio: lo que necesites, pastor, cuando lo necesites, a la hora que sea, tú nomás llegas a la ciudad, me llamas y yo ahí estoy. Y sabe, yo acabo de descubrir a los 45 años que tengo trastorno de déficit de atención, TDA. Y la gente que tiene este padecimiento, cuando tú le dices sí, lo firma, lo asegura que va a suceder, lo da por hecho, se casa con eso. Y entonces cuando él me dijo: lo que tú quieras, lo que tú necesites. Entonces un día tenía una necesidad, no podía pagarle el hotel a las personas que yo iba a llevar. Y le dije: sabes que necesito que me hospedes. Me acuerdo que platicó con su familia, al poco tiempo me dijo: pastor, no te puedo hospedar. Mira, tuve una situación así y no voy a poder. Habíamos acordado, yo estaba ya contando con eso y le dije: no te preocupes, está bien. Por algunas razones ya no pudimos ir a esa ciudad, no nos alcanzaba el dinero, no quería yo ir solo, quería llevar gente a buscar de Dios y nos tuvimos que quedar aquí en la ciudad y evitar ese viaje. Escúchame, lo digo y escúcheme por favor para que entienda por qué se lo voy a decir. A partir de entonces empezó a venir un tiempo de pruebas y luchas y situaciones a su hogar. Su familia se desbarató. Su matrimonio se fue por el piso. ¿Sabes? Las veces que yo visitaba a esta persona, nos pasábamos madrugadas hablando de Dios, ministrándolo, enseñándole la palabra, ministrando a su familia, ministrando a sus hijos, ministrando su matrimonio. Había veces que dormía yo 2 o 3 horas y al otro día tenía que hacer mis actividades por las cuales iba yo a esa ciudad.
Cuando Él me dijo que no me podía recibir, obviamente no lo tomé a personal, pero sentí una ruptura en mi corazón, en mi espíritu. Oré, le dije al Señor, Padre, te entrego esto, y a las pocas semanas, meses, ya me enteré eso años después, a raíz de que no nos pudo alojar, empezó a vivir la peor etapa de su vida, al punto que hoy en día su familia está destruida. ¿Sabes? Nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos de visitación de Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba por medios sobrenaturales, torbellino, nube, terremoto. En el Nuevo Testamento, ¿sabes cómo se manifiesta Dios? A través de personas, a través de gente. Dios hace visitaciones a hogares, a familias, a domicilios, a través de personas comunes. Gente de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios. Por eso es que yo trato de ser muy cuidadoso y tratar de no bloquear cuando un hombre genuino de Dios, una mujer genuina de Dios viene a mi casa o viene a mi ciudad. Hay una ley en el Antiguo Testamento, me parece que es en Deuteronomio, donde dice que al extranjero no lo dejarás sin hospedaje, no lo dejarás que duerma afuera, pues es tu responsabilidad. Y sabes, yo me doy cuenta cómo la iglesia no tiene un corazón hospedador. La gente que ha viajado conmigo a otras ciudades, hemos llegado a ciudades donde la gente literalmente se quita hasta el pan de la boca, nos dejan sus camas para que nosotros durmamos. Y la semana pasada ocupé ir a otra ciudad y le hablé a un pastor amigo mío. Le dije, amigo, tengo que ir, ¿sabes qué? No junto para mi hospedaje. ¿Me podrás dar posada? Y me dijo, sí, pastor, vente. Mira, tengo un chorro de chamba, pero la casa ahí está. Y me dijo, nada más tengo dos camas, una matrimonial y una individual. En la individual se duerme mi hija, pero ¿sabes? Yo me duermo con mi hija en el cuarto, en esa cama individual, y les dejamos a ustedes nuestra cama, para que ustedes descansen. Yo le dije, no, yo no quiero sacarte de tu cama. Me dijo, no importa, tú vente. Como estaba muy lejos, no pudimos aceptarle la invitación. Pero me doy cuenta cómo como iglesia hemos perdido ese corazón hospedador, o nunca lo hemos tenido. Porque como te decía al principio de mi prédica, más bien estamos buscando quién nos da. Más bien estamos buscando de dónde sacamos, dónde nos ahorramos, dónde nos cuesta menos. Y por eso es que muchas veces vivimos en escasez y vivimos en maldición. Porque Dios te quiere bendecir de muchas maneras, y una de ellas es enviándote hombres o mujeres de Dios. ¿Sabes qué bronca cuando hacemos sinergia para que la gente se disponga a hospedar? ¿Sabes qué bronca? Son 5 o 4 las personas que ofrecen su casa. Yo he hospedado en mi casa hasta 10 personas y les hemos dejado nuestra recámara, el cuarto de nuestras hijas, y por todos lados están metidos. Pero te puedo decir, y hoy te lo testifico delante de Dios, que cuando hemos sido hospedadores, Dios ha traído bendiciones. Me acuerdo que hospedamos a un ministerio que actualmente está aquí en la ciudad. Me habló alguien de parte de un predicador muy grande de aquí de la ciudad. Me habló su secretaria personal, me dijo, pastor, usted está en la ciudad de Puebla, necesitamos hospedar a tales personas, ¿usted podrá recibirnos a 3 o 4 hermanos? Yo le dije, sí, hermana, aquí en la casa. Pues mira, mi casa es pequeña, pero tráigalos. Amados, me llegaron 10 y comían que daban miedo. Y escuche, justo cuando llegaron no tenía yo dinero. Pero para mí está muy marcado que tú no puedes dejar a alguien que no es de esta ciudad en la calle. Si viene a nuestra ciudad es nuestra responsabilidad. Yo esta semana, estando en una reunión, me di cuenta que me quedé sin hospedaje. Todos los planes y la gente que me iba a hospedar no me recibió, no me pudo recibir. Y me sentí muy triste porque estuve a punto de regresarme y no llevaba el dinero suficiente, cosas de ese tipo. Pero volví a sentir ese clic en mi corazón que sentí hace algunos años. Y sabe, por experiencia yo me he dado cuenta que cuando no sabemos reconocer los tiempos de visitación de Dios para nuestra vida, no aprovechamos esos tiempos donde Dios nos quiere bendecir, lamentablemente esos tiempos se pasan y empiezan a suceder cosas en nuestra familia. Esta mujer
Era una mujer atenta. Esta era una mujer que no solamente tenía vista, tenía discernimiento. Y estaba viendo en el profeta que venía a la ciudad una oportunidad. ¿Para qué cosa? Para hospedarlo y retener en su casa la presencia de Dios. Porque este hombre era el vaso, este hombre era el instrumento, pero ella no estaba hospedando al hombre, ella estaba hospedando al que lo enviaba. La Biblia dice, Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese es un principio. Esas son realidades en el reino de los cielos. Entonces esta mujer supo entender que estaba llegando un hombre de Dios y que una visitación de Dios venía para su vida. Entonces fue y tuvo que mover las cosas y tuvo que hablar con su marido, lo tuvo que convocar y tuvo que usar su influencia, porque cuando vio a este hombre pasar, se generó dentro de ella un anhelo. Diga usted conmigo, un anhelo. ¿Cuál era ese anhelo? Construirle una habitación a Dios, construirle una casa a Dios. Hoy en día se necesitan soñadores, pero sobre todo hacedores, gente que sueñe con la presencia de Dios, pero también gente que esté dispuesta a construirle una casa, a levantar iglesias, a extender el reino, para que la presencia de Dios no solamente esté sobre esta ciudad, sino encuentre en nuestros hogares, en nuestras iglesias, en nuestras familias, un lugar para habitar. Fue el anhelo de David, fue el anhelo y la misión de Moisés. Grandes hombres de Dios anhelaron y quisieron un día poder construirle una casa para Dios. Esta mujer no fue la excepción. Desde los tiempos de Jesús, Él nos pidió que oráramos por obreros. Gente que no solamente sueñe, sino gente que esté dispuesta a hacer que las cosas pasen. Gente que no solamente tenga anhelos, sino gente que esté dispuesta a pagar los precios para llevar a cabo las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer. Por eso es que Santiago nos pide que seamos hacedores y no solamente oidores. Ahora, ¿qué tuvo que hacer esta mujer? Piense en construir una casa, en una habitación. Tal vez tuvo que levantar muros. El lugar tuvo que cavar cimientos, contratar albañiles, tal vez ella junto con su marido, con alguien los contrató, no sé, pero tal vez tuvo que empezar a levantar muros desde el desplante, o tal vez tuvo que derribar algunos muros para construirle una habitación. ¿Sabe, amado? Hay muchos de nosotros que no podemos disfrutar de una mejor comunión con Dios porque hay muros y murallas que se interponen entre Dios y nosotros. Algunos de los muros que evitan tiempos de visitación, tiempos intensos, tiempos claros con el Espíritu de Dios, uno de ellos es el pecado, el muro del pecado. Isaías dice, vuestros pecados han hecho división entre Dios y ustedes. Número 2, la incredulidad. Hay gente que cree a Dios, pero no cree que Dios lo puede hacer. Hay gente que cree que Dios es todopoderoso, pero no cree que eso funcione para él. Número 3, el escepticismo. Yo he estado en etapas de escepticismo, donde he orado por gente, Dios ha hecho un milagro y yo mismo digo y confieso y digo, es que no lo puedo creer. ¿Cuántas de nuestras oraciones llevan escepticismo? Estamos orando por un altar y estamos orando por una ciudad, pero escuche, ¿de verdad lo cree? ¿De verdad lo ve? ¿Lo da por hecho? Yo creo que para los tiempos que vienen no solamente necesitamos tener una esperanza en Dios, necesitamos estar convencidos que Dios lo puede hacer y romper esos muros de escepticismo para alojar la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestras familias. ¿Qué muros hay en tu vida que debes derribar? El muro del orgullo, del conformismo, el muro de la vanidad, las redes sociales, las distracciones. Dice que esta mujer, estando ahí en su casa, por favor, versículo 10, dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Mira, y dice ahí, y que pongamos allí 4 cosas. Creo que ya se quedaron los de las proyecciones. Voy en el 4º punto. En el 5º. Puso 4 elementos. Número 1, dice el texto, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama.
mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniera a nosotros, se quede en Él. Piensa en esto. Recuerde, el hombre de Dios solo pasaba, pero esta mujer tuvo el arrojo y el anhelo de invitarlo a quedarse en su hogar. Esta mujer no se conformaba con que la presencia de Dios pasara, con el río de Dios que se mueve cada semana. Y escúcheme, yo sé, yo creo, estoy seguro que en Café, que en esta iglesia, hay gente que es bendecida en nuestros tiempos en la presencia de Dios cada domingo, ¿cierto? Pero escuche, hay gente loca como yo. Estamos mal, que no nos conformamos con tener una experiencia los domingos, que no nos conformamos con el río de la presencia de Dios que se desata los domingos, que queremos algo más, que queremos que el río y la presencia de Dios que se desata en esta casa, también mi familia, también mis vecinos, también mis padres, también mis hermanos lo vivan. Y queremos llevarnos la presencia de Dios a nuestros hogares. Queremos que nuestra casa sea una habitación continua. Naye me estaba platicando que creo que la semana pasada estaban orando, algo así, ¿no? Y de repente estaban ella y Hani orando, y dice que de repente sus hijas empezaron a tener una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Por qué pasa eso? Yo les puedo decir, ayer estábamos en la reunión de jóvenes, vimos una película y vi algunas cosas y sentí un enardecimiento del Espíritu Santo, y escuche, y un regaño terminó en un derramamiento del Espíritu Santo anoche. Y todos los que estábamos anoche en la reunión fuimos tocados y fuimos invadidos por el Espíritu Santo. Dios hizo un llamado ayer, y ayer gente que yo no veía en mucho tiempo postrarse, anoche terminamos postrados hasta las 10:30 de la noche, ¿no? Clamando, suplicando, pidiéndole perdón a Dios con todas nuestras fuerzas. Yo creo, amados, que hay gente aquí lo suficientemente loca, porque dice la Biblia que fuimos impregnados o cautivados con la locura de la predicación, que para el que se pierde el evangelio es locura, pero para los que hemos creído en Dios es poder de Dios, poder de salvación. Pero yo creo que aquí hay gente, amados, que disfruta el río de Dios que se desata cada semana, pero no están conformes con eso. Quieren llevarlo a sus hogares, quieren capturar ese río, llevarlo a su familia, a su matrimonio, a su casa. ¿Hay aquí alguno de esos locos? ¿Alguien que quiere ver algo más? Que quiere tener algo más que una bonita religión, algo más que una bonita reunión, algo más que un domingo espectacular, algo más que una reunión entre amigos, algo más, que no están conformes con esto, sino que quieren más y más y más. Son sabuesos, dice Dante Gebel, sabuesos de la unción, perros que olfatean la presencia del Espíritu Santo y saben meterse y saben clavarse, pero están buscando no solo tener una presencia de Dios que pase por nuestras casas, sino quieren llevárselo a sus hogares. Esta mujer tuvo ese anhelo y le dijo al marido: construyámosle una habitación, construyamos una casa. Y no conforme con eso, la mujer dijo: y en la casa pongamos 4 cosas. Número 1, dijo: pongamos cama, diga conmigo, cama, mesa, silla y lámpara. No me la muevas hasta que yo te diga. Número 1, ¿qué significa cama? Cama significa que la iglesia de Dios, que la presencia de Dios es un lugar donde tú y yo podemos hallar descanso. Jesús dijo: venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Traer la presencia de Dios a nuestras casas, buscar la presencia de Dios en la semana, a través de la palabra, a través de la escritura, a través de la oración, a través del ayuno, va a provocar que nuestras casas, nuestras moradas, nuestra iglesia sea un lugar de descanso. Aquí tenemos gente que ha venido y que me lo han traído, no sé ni por qué. Bueno, sí, sé que es Dios, pero nos han traído gente que 1 hora antes estaba a punto de suicidarse.
Un día me trajeron a un joven muy fuerte, un tipo muy bien parecido, y me lo trajeron agarrando sus padres porque no sabían qué hacer con él. Estaban desesperados y el tipo la noche antes intentó matarse, en la mañana creo que se intentó cortar las venas y ya no sabían cómo cuidarlo, pues era un tipo fuerte para evitar que se muriera. Entonces alguien les habló de la iglesia y me dijeron: pastor, usted puede orar por él. Y ahí me lo trajeron al final del culto. Me subí con él y estuve con él un par de horas. Al terminar de orar, escucha, el muchacho terminó en el piso llorando, clamando, porque yo no sabía qué decirle. Lo vi y dije: ¿y cómo empiezo? Pero dije: vamos a orar. Y empezamos a orar. Y mientras empezábamos a orar, empezó el Espíritu Santo a moverse. Y Dios me da una palabra. Y escúcheme, no lo haga, esto no es un método, no lo haga. Repito, fue una dirección de Dios. Y la respuesta normal cuando una persona se quiere suicidar, ¿qué es? Consolarlo, ¿no? Abrazarlo, condolerse con él. ¿Sabe qué empecé a hacer? Le empecé a llamar la atención. Lo empecé a regañar. Y le dije: ¿quién te dice que tú tienes el derecho para quitarte la vida? ¿Quién eres tú? ¿Eres Dios? Y el muchacho empezó a llorar. ¿Qué te dice que tu vida te pertenece? Y le puso una regañiza. El chico jamás intentó volverse a suicidar. Hoy en día me sigue por Facebook. Hoy en día ve nuestras predicaciones. Porque el mover del Espíritu Santo es otra cosa, mis amados. La presencia de Dios rompe estructuras, patrones. Ese chico ya había estado en el psiquiatra. Estaba bajo medicación. Pero esta mujer supo entender que no necesitaba terapia, no necesitaba descanso, no necesitaba aumento de sueldo. Esta mujer necesitaba una visitación, un tiempo, habitar con el Espíritu de Dios. Y dijo: entonces, construyámosle una habitación. Tuvo que tumbar o levantar muros. 2. Dijo: pongámosle cama. ¿A quién estaba atendiendo? Al siervo de Dios. Pero ¿cuál era su objetivo en mente? Servirle a Dios, ministrar al Padre. Nuestras iglesias tienen que ser lugares donde el alma atormentada halle descanso. El amargado encuentre paz, recupere el gozo. El que no sabe qué hacer con su familia y sus hijos, encuentre la sabiduría en la casa de Dios para saber cómo vivir y cómo conducirlos. 2, dijo también la mujer que le pusiera silla, mesa. La casa de Dios tiene que ser un lugar de alimento. La casa de Dios tiene que ser un lugar donde nos nutramos, donde salgamos llenos, donde salgamos satisfechos. Dijo Jesús: el que tiene hambre venga a mí y coma. Coma. Primero nos dice que vengamos y descansemos, pero también la casa de Dios es un lugar donde nos alimentamos espiritualmente. Hoy en día los que estamos ayunando, estamos todos tembelengues y débiles y andamos viendo a todo el mundo con cara de hamburguesas y de hot dogs y de tacos de carnitas, ¿no? Yo en las mañanas, de verdad, este es el ayuno que más me ha costado. Me da un hambre terrible, terrible. Yo hay días que comía hasta la noche y no tenía problema, pero ahora que estamos ayunando, en estos 40 días, esta es la primera semana, y ya siento como si llevara 3 años. Y me cuesta cada día, y mi carne de repente se quiere rebelar, pero escucha, aunque estoy débil en la carne, amado, ¿cómo me siento fuerte en el Espíritu? ¿Cómo me siento sensible al Espíritu de Dios? Hoy mis oídos empiezan a abrir. Empiezo a escuchar y empiezo a ver otras cosas que antes no veía. Como le dije ayer de un simple regaño cayó una presencia de Dios. Los chicos estaban gritando y estaban ahí metidos con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque aunque nos abstenemos de comida, nos estamos nutriendo en el Espíritu. Hay mucha gente que necesita empezar a llenarse y alimentarse de Dios. ¿Qué tiempo le dedicas para nutrirte y fortalecerte? Esta mujer dijo: pongámosle cama, que el lugar donde le vamos a ofrecer a Dios sea un lugar de descanso para Él y para el que le busca. Número 2, pero también pongámosle mesa, que ahí se pueda sentar y ahí pueda alimentar. ¿Sabes? Jesús en varias mesas cambió vidas. En la casa de Nicodemo, comiendo con sus discípulos. Incluso el Salmo 23 dice que Él adereza mesa
delante de nuestros angustiadores y enemigos. Hay una mesa de Dios preparada para ti, preparada para mí. Nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia tiene que ser un lugar que tenga mesa, que tenga alimento. ¿Cuántos han sido alimentados en la casa de Dios? ¿Cuántos salen llenos y hasta eructando de que la palabra es rica? Nos vamos saboreando el mensaje en la semana. Nos vamos gozando en lo que Dios nos habló, porque Dios nos ha dado para poner en esta casa una mesa. Pero después dijo que hubiera una silla. Y la silla es el lugar donde el siervo de Dios se sentaba, pero también la silla es el lugar de descanso, la silla es el lugar en el cual él trabaja, la silla es el lugar en el cual él se sentaba con una mesa y una silla. Claro que le servía para comer, pero ¿por qué le puso la silla la mujer? Porque también es el lugar donde él podía estudiar, conocer la palabra de Dios, discernir, hacer su trabajo como profeta, estudiar las escrituras. La silla es un lugar, la iglesia tiene que ser un lugar de trabajo y de servicio. ¿Sabes cuál es la gente más firme en las iglesias? La gente que sirve. ¿Sabes cuál es la gente menos comprometida? La gente que no quiere servir en nada. La gente que se le invita y se hace de rogar, pone sus pretextos o se pone sus moños. ¿Quiere usted caminar bien delante de Dios? Póngase yugo, póngase a servir. ¿Quiere usted enderezarse? ¿Quiere que su familia se enderece? Dile, no, mijito, vienes a la casa de Dios, busquen qué servir. Vete a lavar los baños, ponte a cargar las sillas, ponte a servir, hijo. Porque nuestras iglesias tienen que ser lugares de trabajo, de servicio. ¿Cómo disfruté ver no me acuerdo, creo que fue Luis, pero hace un rato entró una persona y yo me di cuenta cuando llegó esta persona que salió Luis, lo tomó y lo llevó caminando y lo trajo hasta su lugar. Casi lo cargaba, pero con una actitud de servicio que me enamoró y dije, este tipo sí sabe a quién le está sirviendo. Este tipo no solamente recibe a la persona que es nuestro invitado, sino él sabe que lo que está haciendo lo hace para Dios. Nuestra iglesia tiene que ser un lugar que se distinga por su servicio, por su trabajo, por su esmero. ¿Cómo cree usted que cuando llegue al cielo lo va a recibir el Señor? Pásale. Cierras la puerta. Ya entró la hermana, sí, qué bueno, sí, la que ganó 10,000 almas, sí, hay que pase, ahorita voy. Dice la Biblia que cuando en aquel día nos dirá personalmente, bien, buen siervo fiel, personalmente, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Jesús va a dejar todo para recibirnos, para recibirte. Yo creo que la gente, una de las personas más importantes en la iglesia son los sugieres. Porque los sugieres son los que nos invitan, los que nos abren la puerta, los que nos conectan, los que nos bajan las defensas, la resistencia, los temores, las inquietudes, para que entremos a la casa de Dios. Para que entremos a la palabra, para que nos sentemos en la mesa y lleguemos a estar incluso en la cama y encontremos en la casa de Dios un lugar de descanso. Y cuarto, dice que la mujer también le puso lámpara. La iglesia tiene que ser un lugar, nuestras casas tienen que ser hogares en los cuales haya enseñanza, haya revelación, haya luz. Dicen que la oscuridad es ausencia de luz. Dicen que la maldad es ausencia de Dios. Tú y yo muchas veces estamos viviendo en oscuridad porque nos hace falta la luz de su palabra, la luz de su consejo, la luz de su Espíritu Santo. Nuestras casas, nuestros hogares, nuestras iglesias tienen que ser lugares donde haya cama, mesa, silla, pero también lámpara. Diga usted conmigo, cama, mesa, silla y también lámpara. ¿Por qué? Porque no le servimos solamente al hombre, le servimos a Dios. Le construimos una casa. La Biblia dice que todos nosotros somos piedras vivas, que somos el edificio de Dios, la morada de Dios aquí en la tierra. Pero este local y los lugares donde nosotros estamos, cuando la iglesia se congrega corporativamente, se convierte en casa de Dios. Si estuviéramos en el estadio Cuauhtémoc, sabes, en ese estadio, por causa de la iglesia, esa iglesia se convierte en casa de Dios. ¿Qué tan grande va a ser la iglesia? Depende del entendimiento que tengamos para saber que cada uno de nosotros, como piedras vivas, le construimos casa a Dios.
La iglesia tiene que ser un lugar donde haya luz, donde haya respuesta. ¿Cómo se llama esta iglesia? Disculpen. No, ese es el apodo. Nombre completo con todo y apellidos. Comunidad de amor, fe y esperanza. Entonces el letrero dice que en esta comunidad tiene que haber fe y esperanza. Sacude al que tienes a un lado y dile: ¿en ti se nota que tienes amor, fe y esperanza? Dice Tommy Tini en su libro En la búsqueda de Dios que nuestras iglesias a veces el título o el nombre que tenemos no refleja lo que realmente ofrecemos. Pero si esta es una iglesia que dice que es una comunidad de amor, escúcheme, usted tiene que ser la persona más amorosa, más atenta, más cálida. Que cuando la gente nos visite, ¿cuántos nuevos hay esta tarde? Levante su mano. Personas que nos visitan por primera vez. Una, ¿cómo te llamas? Ana. ¿Y alguien más? ¿Solamente hay una persona nueva? Aquí. Bueno, no los veo. Bueno, bienvenidos. Escuchen. Las personas que nos visitan, cuando entran a café, tienen que verdaderamente sentirse amadas. No solo por la gente que sirve, sino por toda la gente que está cada semana en esta casa. Porque somos una comunidad de amor. Segundo, de fe. ¿Hay fe en usted? ¿Hay evidencias de que es un hombre y una mujer de fe? O sea, ¿hay una lámpara que muestra que usted es luz y no tinieblas? Cuando todo el mundo se pone y no sabe qué hacer y se angustia, la gente nota que usted es cristiano. La gente nota que usted es una persona de fe, que es una gente que le cree a Dios. Y por último, de esperanza. Usted es una lámpara en medio de una crisis, en medio de una necesidad. Usted es una lámpara. Su luz alumbra a todos los que están a su alrededor. Tenemos que aprender. Y tenemos que determinar hoy dejar de ser oidores y convertirnos en makers, en hacedores. Escuche, cada semana le construimos una casa a Dios, con nuestros actos, con la gente que le compartimos, con la gente que le ministramos, con la gente que le mostramos el amor de Dios. Y la gente cuando venga a nuestras iglesias tiene que encontrar cama, mesa, silla y lámpara. Su casa tiene que tener cama, descanso. Sus hijos tienen que sentirse seguros con usted, no amedrentados, no amenazados. Mesa. El padre a la hora de estar en la comida o cuando ve con ellos los tiene que alimentar en lo natural, pero también en lo espiritual. Nos tiene que alinear al corazón de Dios, nos tiene que impulsar hacia las metas de Dios. Silla. Tiene que enseñarles a trabajar, a servir, a ofrecer sus vidas en servicio a Dios. Y por último, lámpara. Nuestras casas, nuestras iglesias, tienen que ser lugares que se noten por encima de todas las demás hogares. Que cuando todo el mundo corre y no sabe qué hacer, todo el mundo anda bien espantado por el coronavirus. Todo el mundo anda estresado. Recuerdo que hace algunos años se decía que, bueno, en el 2000, ¿verdad?, que las computadoras se iban a apagar y que todo el sistema eléctrico y quién sabe qué. Y cada año hay un anticristo, cada año viene un torbellino, viene un terremoto, el gran terremoto que viene y que escucha, y puede pasar. Tenemos ahí a Don Goyo que le gusta fumar y de repente es gruñón, ¿no? Y suelta sus eructos fuertes y hasta acá se escuchan. Pero sabes, la iglesia se tiene que distinguir entre todas las demás naciones como una iglesia que tiene esperanza, que tiene fe, que tiene paz. Sí, es cierto, ahí anda el coronavirus, pero escrito está: beberás cosa mortífera y nada te dañará. Es cierto, cada semana se pierde una mujer y se pierde un niño en México, aquí en nuestra ciudad. Cada semana asaltan y roban y matan y violan.
a jóvenes, señoritas, jovencitas. Pero sabes, con nosotros está el Todopoderoso. Le hemos entregado nuestra vida, le hemos consagrado a nuestros hijos. Él guarda nuestra entrada y guarda nuestra salida. En Él estamos seguros. Sí es cierto, estamos en la zona donde hay más drogadicción y narcotráfico y redes de narcomenudeo y violencia y secuestradores, es cierto. Pero escucha, nosotros no podemos ser contados con los demás, porque a nosotros Dios nos tiene señalados, nos tiene apartados, nos tiene escogidos, nos guarda, nos cuida. Podemos vivir pruebas, es cierto, pero Dios está con nosotros y nos libra como poderoso gigante. Nos saca de la oscuridad, nos saca a su luz, nos saca al lugar espacioso. Tenemos que tener en nuestros hogares lámpara. Tenemos que mostrar que somos gente que cree en Dios y le cree a Dios. Tú y yo no venimos cada semana a la iglesia solamente. Tú y yo somos llamados cada semana a hacer iglesia para Dios. No vengas a la iglesia, haz iglesia con nosotros. No vengas a las reuniones, démosle culto a Dios. No solamente vengas a recibir, ven a ver qué ofreces, qué das, porque nuestra casa tiene que tener cama, mesa, silla y lámpara. Somos hacedores y no oidores. Y como le decimos aquí en Café, somos makers. Así es que súmate, te necesitamos a ti. Padre, te amamos y oramos esta mañana para que tu Espíritu Santo, Señor, ponga en nosotros el querer como el hacer. Desata un espíritu de servicio y de amor por tu obra. Que no solamente, Señor, disfrutemos de la reunión, sino que trabajemos para que nuestra casa sea un lugar de encuentro contigo. Que nuestras habitaciones y nuestras recámaras sean altares encendidos a ti cada mañana. Que cada mañana, Señor, cerrando la puerta, nos encontremos contigo y podamos, Señor, vivirte, tenerte, sentirte, seguirte. Que nuestros hijos se encuentren cada semana contigo en nuestros hogares, en nuestras reuniones y a cada paso que vamos. Que haya en nosotros cama, mesa, silla, pero también lámpara, porque es a Dios a quien le servimos y a quien le construimos su casa. Le damos gracias, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.